Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde todos los jueves vamos repasando distintos temas y en este caso ya hace un tiempo buscando distintos temas dentro de una temática general que es el coronavirus, ¿no? Lamentablemente ha sido de las peores noticias de los últimos días. Bueno, en realidad ya hace casi 2 meses que venimos de una mala noticia tras otra, desde aquel pico que empezó alrededor del 5 o 6 de julio hasta hoy, hasta casi llegando septiembre, donde los casos, por ejemplo, el último parte de ayer oficial, ya ahora volvió a ser un solo parte, la comunicación, en fin. El último parte oficial marca 192 contagios, superando ampliamente los 1000 casos activos, con una situación que realmente preocupa muchísimo en cuanto a esto. Y esto no es más que una consecuencia de un montón de otras cosas que tampoco se miran para atrás, y eso quizás sea lo preocupante. Como venimos diciendo e insistiendo desde este humilde espacio, es tratar de ver qué hacemos con una circunstancia que ya se ha desbordado. Se había desbordado antes, ¿no? Ayer veía un informe que mostraba la Deutsche Welle, que es la televisión alemana, ¿no? Ellos no entienden cómo Mar del Plata, en semejante circunstancia sanitaria, con un pico que sigue creciendo, está totalmente normalizada en cuanto a sus actividades, ¿no? Mostraban, por ejemplo, la actividad de algunos de los bares, por ejemplo, los restaurantes, decían, ¿cómo puede ser que esto esté funcionando? Lo planteaban ellos, hicieron algunas encuestas, algunas preguntas, en realidad algunas entrevistas a algunos referentes locales. Habló, por ejemplo, Escremín del Emtur, diciendo, bueno, en realidad el pico de contagios no vemos que tenga que ver con que la ciudad esté activa. Bueno, ¿cómo es entonces, no? Si hay transmisión comunitaria y tenés todo abierto, evidentemente la gente se va a contagiar. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos todo? La misma pregunta de siempre, ¿no? La dicotomía de la cual venimos hablando tanto a nivel nacional, provincial como municipal desde hace ya unos cuantos meses. Es la cuestión económica o la cuestión de la salud. El propio presidente lo planteó de entrada en relación a estos temas, quizás a partir de mayo, más o menos, donde ya pasado un mes y medio empezaban a apretarse algunas cuestiones. Bueno, en definitiva, no hay una dicotomía entre salud o economía. Yo creo que sinceramente ya lo hecho, ya se generó el daño en Mar del Plata. Digo, el hecho de haber abierto indiscriminadamente en Mar del Plata ha generado este daño. Ahora ya el daño está hecho y encima está dañada la economía, porque aquellos que están abiertos, aquellos comercios que están abiertos, no están vendiendo no están facturando en su totalidad. Y tienen los comercios abiertos, con lo cual están a lo sumo y en el mejor de los casos aguantando la situación. Está bien, es mucho mejor aguantar la situación que perderlo todo, definitivamente. Es cierto, es verdad. ¿Se puede cerrar ahora? No, no se puede cerrar ahora. ¿Y qué hacemos? Bueno, ni siquiera esa pregunta, porque uno escucha la conferencia del intendente Montenegro, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, y bueno, sí, creemos que hay transmisión comunitaria. Bueno, para mí era una conferencia de prensa que haber hecho un mes antes, básicamente, pero ¿y por qué esto? ¿Porque técnicamente yo sabía que había transmisión? No, porque técnicamente había que decir un mensaje claro a la población de cuidado. Si vos en pleno crecimiento de pico seguís todo abierto diciendo que tenemos la situación sanitaria controlada, lo que está diciendo es que está todo bien. Sí, bueno, pero hay que aumentar los controles. ¿Y qué se va a controlar? Supongamos que me para la policía por la calle. ¿Qué me controla? ¿Permiso de circulación? No, mire, me voy al café a juntarme a una reunión de trabajo. ¿Por qué? ¿No puedo? Sí, está habilitado el café. Bueno. Entonces digo, ¿qué es lo que controlan? Si es que hubiesen controles, que es otro tema totalmente distinto. Digo, en el marco de todo esto seguimos hablando de las camas que hay. Las camas no son más que un mueble. Los profesionales de salud, ¿cuántos profesionales de salud había antes del coronavirus disponibles para atender en terapia intensiva una situación de pandemia? ¿Alcanzaban? No sé si alcanzaban. Pero le ponen esfuerzo, trabajo, los profesionales de salud realmente heroico lo que están haciendo. Pero encima hay muchos contagiados, con lo cual no están yendo a trabajar. Entonces, ¿cuál es la situación que se está planteando en Mar del Plata con respecto a esto? Bueno, la conferencia de prensa es, bueno, hay transmisión comunitaria, tienen que cuidarse. ¿Y el Estado en qué participa en todo eso? ¿Cuál es la parte que el Estado ordena, que el Estado garantiza la salud pública? ¿Simplemente informando cuántos contagiados hay y cuántas camas quedan disponibles? ¿Cuál es la campaña de difusión? ¿Cuál es la campaña de concientización? ¿Cuál es el mensaje? Si no quiere hacer campaña, ¿cuál es el mensaje que se está dando? ¿Es responsabilidad del gobierno municipal que la situación esté como esté? No. ¿Es responsabilidad del gobierno provincial o nacional? No, es una pandemia, es un coronavirus, es imposible, nadie sabe ni siquiera todavía cómo funciona. Es más, está por salir la vacuna y la vacuna parece que va a durar 6 meses. Bueno, digo, hay muchas cosas por ver, es muy dinámico esto, ok. Pero por lo menos dentro de lo que tengamos, hagamos cosas. Mostremos un poco de interés por parte del Estado en ordenar una situación que está totalmente desbordada en todos los aspectos.
Porque sanitariamente, más allá de que digan que no, también está desbordada. Económicamente está quebrada. Sanitariamente desbordada. Entonces, ¿qué es lo que logramos en 5 meses de cuarentena? Agregamos más camas. ¿Y el personal médico? Digo, hay un montón de cuestiones que evidentemente puede haber errores porque, como insisto, es dinámico y va cambiando, es una cuestión, y se va cambiando a medida que se va haciendo, y esto está bien, está claro, y no es responsabilidad de un gobierno saber cómo manejar una pandemia de estas características tan fuerte, ¿no? Está claro eso. Ahora, lo que sí ya sabemos, lo que sí ya aprendimos, tenemos que aplicarlo. Bueno, evidentemente la situación en Mar del Plata es cada vez más compleja, no parece tener fin, los casos van aumentando, multiplicándose llamativamente día por día, ya ni siquiera semana tras semana, mes por mes, es día por día aumentando los casos, dentro del marco de los testeos que se hacen, porque hay muchos testeos que no se han hecho, porque no hay testeos, hay pocos testeos en realidad, se han ido aumentando y así van los resultados. Cuanto más testeas, más encontrás. Y es lógico, y sí, es lógico. Bueno, hay que testear más. Hay que tratar de focalizar dónde están los conflictos, hay que tratar de ver cómo concientizamos de cómo manejarnos en la calle. Porque eso está claro que no hay una concientización. No es alcohol en gel solamente, no abrazarse y no juntarse entre 10. ¿No? Hay un montón de cuestiones más para la vida nueva que tenemos porque esto no va a pasar. Esto hay que acostumbrarse a convivir con esto. Enséñennos a convivir con esto. Es el pedido que hay que hacer, que hay que pedirle al Estado, principalmente municipal, que se encargue de enseñarnos a convivir con este virus. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ir a nuestros auspiciantes y hoy vamos a hablar de otro de los sectores que también, pese a la pandemia, tenía unas dificultades y de pronto empezó a reactivarse y hace tiempo ya que está trabajando muy bien. Es un lugar histórico para la ciudad de Mar del Plata en cuanto a la necesidad que tenemos de un puerto exportador. Vamos a hablar un ratito con el titular de la TC2, de la terminal de contenedores, así que vemos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como lo anticipábamos, vamos a ver cómo está la situación con los contenedores, con la exportación desde el puerto de Mar del Plata. Y para este fin tenemos el gusto de saludar a Emilio Bustamante, referente de la TC2. Emilio, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, en principio, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a ir casi por orden cronológico. ¿Cómo ha sido la pandemia para ustedes en cuanto a la TC2, Emilio? Bueno, nosotros es una actividad esencial desde el primer día, así que continuamos trabajando, estamos relacionados también con todo lo que tiene que ver con la exportación de alimentos, así que por ese otro lado también, o sea, desde el punto de vista de comercio exterior y de alimentos, así que seguimos trabajando, un poco, digamos, en una temporada excepcional porque ha habido muchísimo calamar, se desarrolló la zafra de calamar en esta temporada, en este periodo justamente, y fue muy, muy importante la descarga de calamar que hubo en el puerto de Mar del Plata, y hemos exportado cualquier cantidad. Así que bien. ¿Y cómo se trabaja con la exportación habiendo tantos puertos cerrados, Emilio? Sobre todo en un momento. Bueno, tantos puertos cerrados, ¿en qué sentido? O sea, ha habido algunos puertos en el sur que tuvieron cuestiones sindicales respecto a la pandemia, por un lado, y reclamos, por otro, el caso de Puerto Madryn, Puerto Deseado. Eso hizo que nuestro puerto trabajara un poco más todavía. O sea que las descargas de calamar, que muchas veces se hacen en una parte en los puertos del sur, en esta ocasión vinieron mucho a Mar del Plata. Fue algo excepcional. No, por ahí me refería a la crisis internacional, a los puertos internacionales, digo, al comercio internacional que se vio resentido claramente a partir de la pandemia, digo, ¿cómo han trabajado con eso? ¿Han tenido alguna dificultad? Respecto a los mercados, decíamos. Sí, bueno, hay una retracción. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que Mar del Plata es un puerto que no es tenido en cuenta como puerto exportador, es tenido en cuenta como puerto pesquero. Entonces,
nosotros no tenemos un techo, exportamos un porcentaje relativamente chico de lo que es la zona esta de Hinterland importante que tiene Mar del Plata. Toda la zona de influencia hay muchas industrias, no solamente pesca, y bueno, ninguna sale por el puerto de Mar del Plata, se exporta todo por otros puertos. En el caso de nosotros exportamos mucho pescado porque bueno, es lo que es así, está dado así, es que hay que desarrollar, ¿no es cierto? Que siempre decimos. Pero entonces, ¿qué pasa? Hubo una retracción importante, es verdad, en las demandas de Italia, España, que compran mucho langostino, por ejemplo, de nuestra zona, pero por otro lado tenemos el caso del calamar, que hizo como, digamos, suplantó esa falta de demanda, y este calamar que fue a China, generalmente va a China casi todo, un poco reemplazó ese faltante. Después, si uno analiza los números globales de la zona, obviamente las exportaciones han bajado y bueno, ha habido menos comercio exterior. No en el caso del Puerto Mar del Plata. Claro, seguramente. ¿Cómo está trabajando la TC2 en particular, digo, más allá de la pandemia? ¿Cómo está el nivel de trabajo? Porque hemos hablado de muchas oportunidades, Emilio, hace muchos años que venimos hablando de este tema y siempre había alguna dificultad. Ahora están trabajando mucho con el sector de pesquero también, con lo cual eso indica que la relación es buena también, digo, en ese marco. ¿Cómo se está trabajando en líneas generales más allá de la pandemia? No, estamos trabajando bien. El sector pesquero es nuestro aliado. Trabajamos en conjunto con las empresas pesqueras porque ellas necesitan exportar sus productos en las mejores condiciones y el puerto de Mar del Plata le brinda eso, o sea que siempre estamos en contacto permanente. Lo que nos pasa en el puerto de Mar del Plata es que no tenemos la cantidad de navieras o de buques que deberíamos tener para digamos, exportar más rápidamente, digamos. Hay veces que algunas empresas, sobre todo estoy hablando de las más grandes, como es el caso de Moscusa, Solimeno, que son empresas, bueno, Giorno también, que son empresas que quizás exportan el 80% de su producción por el puerto de Mar del Plata. Lo otro es porque muchas veces no les queda otra, porque falta el barco, porque necesitan adelantar una exportación y bueno, entonces lo envían por otros puertos. Después estamos trabajando bien, tomando los recaudos con la pandemia, no hemos tenido casos, gracias a Dios. Este, Hemos tomado muchos recaudos con nuestra gente, eh, trabajamos por turnos para que tengamos equipos distintos por si se diera algún caso. Y bueno, y después siempre, digamos, pidiendo lo que para nosotros es poder duplicar o triplicar lo que hacemos con el Puerto de Mar del Plata, para lo cual hay que hacer inversiones, bueno, y ahí ya entramos en otro capítulo que es las necesidades que tenemos, que esos siguen igual, digamos. Claro. Era justamente el capítulo que seguía en la pregunta próxima. Digo, tanto hemos hablado de lo que ocurría con una terminal exclusiva en la zona de Los Hilos, que quedó en la nada ese proyecto, me imagino, no por ustedes, sino digo porque no se avanzó nunca, en definitiva. Hablar un poco del nuevo consorcio del puerto, de los nuevos referentes, del nuevo gobierno. Quiero hablar un poco de eso, digo, ¿en qué quedó aquello de Los Hilos en principio, Emilio? Bueno, el tema de los hilos fue digamos, una de las cosas, algo más de lo que pasa siempre en el puerto con una decisión de un status quo, de no cambiar. Hay mucha gente que se beneficia con el puerto colapsado y esto no cambia. Bueno, en el caso de los hilos que en el año 2018 se recuperaron, para ponerlos a disposición del puerto, se decidió que ahí fuera una terminal multimodal. Nosotros, acompañando esa decisión, hicimos un proyecto, bueno, como dijiste recién, dos proyectos presentamos, de 30 millones de dólares. Y bueno, no fue tenido en cuenta, ni siquiera fue analizado, ni por el directorio y bueno, y por las autoridades que salieron. Ahora hay un nuevo titular, puesto por el nuevo gobierno. El directorio es el mismo que tenía en este caso Merlini, quien era el anterior presidente. Y no sé, porque nosotros siempre, por supuesto, somos positivos, queremos creer. Momentáneamente, bueno, manifiestan la intención de que este tema es importante, pero bueno, veremos a ver cuál es
la decisión. Nosotros también presentamos en donde estamos, que es la Terminal 2, un proyecto para tener un lugar exclusivo ahí y no esperar quizás 15, 20 años para de alguna manera hacer un desarrollo, pero tampoco ha sido tenido en cuenta. Así que es una lástima porque nosotros como terminal eh, nos va bien, sentimos que somos exitosos, somos de depósito fiscal, ante aduanas, SENASA, tenemos la mejor relación, pero bueno, mientras no podamos hacer las inversiones y tener un lugar exclusivo, lamentablemente no vamos a poder aumentar y tomar, digamos, hacer un desarrollo para también de mano de obra que tan necesario es, sobre todo en estas épocas, ¿no? A ver, Así que Emilio, pero veremos. si yo soy presidente de consorcio, si soy el intendente, incluso más allá de que no tengo competencia dentro del puerto, pero si soy intendente, presidente de consorcio, además, si yo soy gobernador y alguien viene a decirme voy a hacer una inversión de 30 millones de dólares, ¿cuál sería el motivo para decirle que no? Bueno, eso lo tendrías que decir vos. Imagínate que yo podemos hablar En en una ciudad, digo, y privado. en un puerto que Siempre está así pensar. totalmente No, frenado, en no, una no, es situación terrible. compleja, Estás digamos que no hay loco. inversión, nada, de pronto alguien viene y dice, quiero invertir en el puerto de Mar del Plata, que es uno de los pilares de las industrias marplatenses y de la provincia de Buenos Aires, fundamental, clave, quiero invertir 30 millones para expandirlo, para hacerlo mejor, para hacerlo multimodal, para tener mayor exportación desde el puerto de Mar del Plata, para generar otro tipo de también incluso producciones de allí. ¿Cuál sería? Claro. ¿Por qué decir Bueno, que pero no? el administrador de turno tiene como un pensamiento, por ejemplo, un ejemplo es pensar de que el desarrollo nuestro va a molestar a la pesca, por ejemplo. Entonces esto, no sé, otros pensamientos es estos vienen acá y al final nosotros la parte pública es la que tiene que hacer las cosas. Hay un pensamiento muy arraigado en el puerto de Mar del Plata y en otros lugares también, en el cual es el Estado el que todo lo quiere hacer o lo debe hacer. Y bueno, esos pensamientos son los que llevan a no hacer nada. Y que nosotros, bueno, te acordarás, hicimos un análisis de los buques abandonados hace un año y pico, lo publicamos en los medios locales y nacionales, incluso internacionales, y ahí están los barcos. Bueno, ahora hay una idea, pero digamos, siempre estamos estancados. Yo no veo que a los demás puertos de la Argentina les pase lo mismo. Tienen otros problemas que son problemas sindicales, otras cosas. Pero esta dejadez, desidia, abandono, falta de inversiones de hace 100 años, yo no lo he visto. La verdad que no lo he visto en Latinoamérica, no acá nada más. Bueno, nos pasó hasta el año pasado que había una idea de un puerto autosustentable, una idea ridícula, porque si el gobierno nacional y provincial invierten en los demás puertos, ¿para qué te vas a poner en la postura de un puerto autosustentable cuando se sabe que no? Bueno, así pasó que nos quedamos sin ningún tipo de inversión de los estados provinciales y nacional, y lo que se hizo fue un andragado más o menos. Hoy tenemos taponada el acceso, una parte del acceso al puerto de Mar del Plata, o sea que se dragó mazo, como dicen los jóvenes, y entonces, bueno, estamos como estamos. Este, yo no lo tomo como una queja, esto es una cosa que cualquiera que, como vos preguntás muy bien, es decir, ¿cómo puede ser o sea, yo creo que hay como una idea de quitar las ganas de invertir, quitar las ganas de hacer las cosas. Nosotros estamos catapultados, por utilizar una palabra distinta, por todo un grupo de gente, de empresas, de servicios, estibadores, etcétera, etcétera, que nos empujan y vamos a darle para... Pero si no, es realmente no dan ganas de hacer las cosas, no dan ganas de seguir invirtiendo, eh, sobre todo cuando tenemos tantas trabas legales aparte también, ¿no? Así que es inexplicable realmente. Y así está la ciudad, ¿Van a insistir, porque Emilio, con estos proyectos? no, momentáneamente tenemos de decisión tomada que vemos que no están dadas las condiciones. No nos sentimos confiados o con una garantía de que vamos a poder hacer un desarrollo. Gastamos en proyectos, porque todas las cosas salen, plata, y es una apuesta. Si nosotros, como estamos, nos va bien.
Pero bueno, tenemos en todos los demás puertos de la República Argentina y, como te dije, de otros lados. Vemos cómo se invierte, cómo les dan lugares exclusivos y de alguna manera no se explica cómo no se puede hacer acá. Y así está la ciudad, primera en desocupación del país, uno de los puertos que no es tenido en cuenta, ahora bueno, menos por este tema de la pandemia, pero hasta el año pasado, fijémonos, los que viajamos mucho sabemos que en todos los demás aeropuertos tienen salidas al exterior, tienen conexiones, nosotros no tenemos nada por este tema. Acá, por el puerto, si tenemos un desarrollo en el puerto, viaja gente que viene del exterior, vienen en aviones privados, acá un avión privado viene por el fútbol, creo yo, o alguno que otro, pero digamos, no tenemos está todo relacionado. Mañana tenemos un puerto desarrollado y eso va a hacer que nos pasó ahora hace poco, hay un buque que viene de cableado, que hace el cableado en el fondo del océano Atlántico, camino entre Argentina y Sudáfrica, que hace un cableado para Google y Facebook. Algo muy interesante. Bueno, el buque es un buque que carga cable para luego. El cable viene andando con unos contenedores y los traen desde Montevideo, donde está la fábrica. Entonces acá los cargamos. El barco entra acá porque le conviene entrar. Si nosotros tenemos un desarrollo, te puedo asegurar, ya lo hemos hablado, en que van a venir a fabricarlos acá los cables, porque eso es lo que tiene tener un servicio, un puerto a disposición del comercio exterior. Y entonces al venir la fábrica de cableado para acá, va a tomar gente acá en Mar del Plata. Ese desarrollo, esto es un ejemplo mínimo, pero hay muchas consultas que recibimos continuamente y no podemos satisfacer a la gente que se quiere instalar acá. ¿Por qué? Por esta cuestión. Está claro, Emilio. Lamentable que no se pueda avanzar una inversión para Mar del Plata, tanto lo necesite como decís, generando puestos de trabajo. Si te parece, la vamos a seguir en otro momento, Emilio. Encantado, Nico, gracias. Muy buenas las preguntas. Bueno, además. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, chao. Emilio Bustamante, referente de la Terminal de Contenedores 2. Quédese, vamos a una pausa, ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y vamos a hablar de economía con Roberto Ortea. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué hablaremos hoy? Mira, hoy vamos a hablar de lo que va a venir en términos de deuda en los próximos, esperemos que pocos meses, que es el nuevo acuerdo con el fondo, luego de acordar con los acreedores privados, que ya se descuenta, independientemente de que todavía no está firmado oficialmente el acuerdo de que va a salir todo bien,
empezamos a hablar con el fondo a partir de ayer, que se le mandó una nota o una carta a Cristina Georgieva, en donde tiene 3-4 cositas que son de destacar. La primera que es de destacar es que en el primer punto del memorándum que se envió, dice que la Argentina, a través del programa que había hecho con el fondo, había logrado dos cosas que no se lograban en la Argentina hacía mucho, que era superávit fiscal y superávit comercial en forma conjunta, lo cual es un guiño raro en este gobierno a el gobierno anterior, pero después dijo, bueno, esto no sirvió al crecimiento, esto generó un problema de crecimiento. Luego, el segundo punto a destacar es que claramente la intención del gobierno es rolear la deuda, pero también de hacerse de reservas para poder sostener el tipo de cambio o poder sostener el frente cambiario de Argentina, que está muy complicado en este momento, y por eso creo que lo han iniciado rápidamente la conversación, lo cual implicaría que deberíamos hacer un acuerdo de facilidad extendida, que sería lo más razonable, o un nuevo stand-by. Y esto nos lleva al tercer punto, que hay 2 o 3 párrafos que están indicando eso, de que un acuerdo de facilidades extendidas implica 2 cuestiones con el Fondo Monetario. Primero, que se aplica el artículo 4 del reglamento del fondo, que es que te revisan las cuentas, es decir, que uno tiene que abrir las cuentas fiscales y monetarias para que y hay una invitación explícita a que los técnicos del fondo vengan a la Argentina para que empiecen a realizar este tipo de pesquisa. Y lo segundo es que el fondo normalmente para un acuerdo de facilidad extendida pide reformas. Y las reformas implican algunas cuestiones legales y algunas cuestiones económicas desde el punto de vista de consolidación fiscal o de un manejo más prudente de lo monetario, que también indican de que en los próximos meses va a venir. Por lo cual, desde el punto de vista objetivo, uno lo que tendría que esperar es que avance rápidamente el acuerdo, que nos podamos, perdón la redundancia, poner de acuerdo en términos de cuáles son las implicancias fiscales y monetarias que va a tener esto en la Argentina, y que eso sea, digamos, un preludio, digamos, de que se puedan ingresar dólares frescos a la Argentina en términos de poder sostener la cuenta cambiaria, que está realmente complicada para los próximos meses. Seguro. Gracias, Roberto. La semana que viene la seguimos. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Un abrazo. El licenciado Roberto Moreno Ortega y la economía. No hay más tiempo, como siempre nos suele ocurrir. Nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una muy buena noche y será hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.